Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Los saludo con mucho gusto y me da un placer encontrarlo de nuevo aquí en Ruta 44. Los corresponsales de guerra dentro de un conflicto bélico se convierten en un blanco perfecto para los países que están en este conflicto. Los periodistas son literalmente carne de cañón en medio de este tipo de acontecimientos. En México, a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico, pues se convirtió el país en algunas regiones en un campo minado contra los periodistas en nuestro país. Al grado que organismos internacionales han advertido del riesgo de ejercer este oficio en México y otros han diseñado estrictos protocolos para marcar límites hasta dónde ejercer esta actividad. Alerta, periodismo, oficio de alto riesgo, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. En México, de los 56 periodistas asesinados en los últimos 10 años, solo en 3 casos las autoridades han llegado a la identificación de un sospechoso y en 2 a la sentencia. Al 96% de los periodistas asesinados nunca se les hace justicia. La realidad es que la historia de los que escriben la historia de nuestro país no se está escribiendo. Se le está dejando pasar por miedo o desidia. La situación es tal que se han dispuesto ya ciertos protocolos de seguridad para que los comunicadores realicen su función. Mientras las agresiones siguen al día, sus protagonistas iniciales se han modificado. Ya no solo son los gobiernos y militares, ahora también el crimen organizado representa el mayor punto de origen de peligro. Hoy en Ruta 44 conoceremos de primera mano los procesos que se realizan hoy en día a fin de garantizar la integridad física de los periodistas ante los índices de agresiones y violencia en su contra. Aunque ya hemos tocado el tema aquí en Ruta 44 sobre el ejercicio periodístico en México, en esta ocasión vamos a hablar de protocolos que se han desarrollado a nivel internacional para garantizar precisamente la actividad de este oficio. Saludo con mucho gusto a Víctor Chávez. Víctor Chávez es un compañero aquí de casa. Víctor, bienvenido. Gracias, Carlos. Al contrario. Acabas de regresar de un viaje a Panamá, muy Así interesante, y quisiera que nos compartieras. Claro que sí, estuvimos invitados por el Center International of Journalists, participando con 19 reporteros más de todos los países de Latinoamérica, y el tema principal fue el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el Knight Center ya lo declara como uno de los enemigos más fuertes y más peligrosos del periodismo en la actualidad. Escuchaba precisamente el trabajo que hicieron para presentar el programa y destaco que efectivamente antes se mencionaba otros enemigos, incluyendo los políticos, pues hoy el crimen organizado ha permeado a todos esos grupos, entonces está en todas partes y se convierte todavía en el enemigo más fuerte, que es para ejercer la libertad de expresión. Y el periodismo tan es así que vemos que a partir de que inicia esta guerra de narcotráfico en México, llegamos ahora a cifras reales, de acuerdo a los Periodistas Sin Fronteras, 68 reporteros que han perdido la vida en 10 años en México, 10 desaparecidos, esta es la cifra actualizada, y además otro dato importante, el hecho de que a nivel Latinoamérica son 141 periodistas que han sido asesinados también en una década. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, se vio en esta convocatoria en Panamá? Entre otras cosas, ¿qué dijeron los periodistas ahí? Sí, lo que pasa es que hay que buscar alternativas. El periodismo no se puede frenar. Quedarse callado es frenar la libertad de expresión, pero también hay que dejar una cosa muy en clara. El periodista no debe tener riesgos, no debe enfrentarlos. Una nota no vale la vida de un periodista. Eso nos lo dejaron muy en claro. Nos dijeron que en este caso el periodista tiene que reconocer y tener sus límites y buscar, en todo caso, alianzas para poder sacar una nota. Hay otras fuentes, el Internet, por ejemplo, hoy es una parte importante que ellos mismos nos señalan, las redes sociales, y el hecho de que hay 5 niveles, lo que maneja el Center International of Journalists de seguridad. Es factible que trabajen en el 1, 2, 3, pero llegando al 4 o 5 ya hoy es riesgoso. Hacíamos un comparativo con el trabajo de hace 10 años, hace 20 y hace 30 años,
Y los códigos de la mafia, que antes era así, denominada, hoy es crimen organizado, delincuencia organizada, eran en el sentido de que pues había ciertos códigos no escritos y había cierto respeto al periodista. Hoy no, hoy el periodista no solo se vuelve blanco, sino también pretexto de la violencia. Entonces, si tú quieres desestabilizar un Estado, por ejemplo, pues es agredir al periodista. Aunque más adelante, Víctor, vamos a entrar a más profundidad respecto a estos 5 puntos que mencionas. Yo, de entrada, me asalta la siguiente duda. El hecho de que tengan que crearse protocolos para que el periodista ejerza la actividad, ¿no significa de alguna manera que el Estado como tal ha fallado al garantizar seguridad para ejercer este oficio? Por supuesto, creo que tiene una gran responsabilidad, yo diría que la mayor parte, porque simplemente hoy analizaba un mapa que publicó el Night Center en Estados Unidos de la República Mexicana, fíjate, y veía que la única parte que se salva, una de las partes que se salva es Jalisco. Quizás porque no hemos tenido un periodista muerto, pero estamos rodeados, estamos en Zacatecas, Michoacán, ya son zonas de alto riesgo para ejercer el periodismo, Guanajuato incluso. Entonces, aquí lamentablemente los hechos de un fallecimiento con violencia de un periodista es el que marca si es zona de riesgo o no. Depende también de los hechos delictivos que se hayan cometido contra un periodista de manera frecuente, aumenta ese grado de riesgo. Empiezan en verde, rojo y así va creciendo. Entonces, en este caso, al analizar el mapa, pues ya ves que toda la República Mexicana no se salva. Y Jalisco quizás no por obra de la casualidad, ha habido varias situaciones que, por ejemplo, el hecho de que los medios quizás son más unidos que en otras partes de la República, A ver, no lo Víctor, suficiente. vamos a seguir hablando del tema, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, voy a tener la opinión de otro comunicador veterano de muchas lides en este oficio de tocar temas de seguridad, que no está muy convencido de que los periodistas sean efectivamente todos víctimas de esta violencia.